Ahora veremos brevemente una modificación de los algoritmos para el problema del árbol de peso mínimo. En este caso, la modificación se realizará para encontrar el árbol de peso máximo. Como bien recuerdan, vimos tres algoritmos en el curso, el de Kruskal, Prim y Borucam. Entonces, brevemente les voy a recordar cada uno de los algoritmos. Platicaremos cómo era el algoritmo original. Tal vez aquí haya una notación un poco raro, pero conforme vayamos avanzando les voy haciendo la analogía de cómo lo vimos en clase. Y posteriormente les diré cuál es la modificación pertinente que se tendría que hacer a cada uno de los algoritmos para encontrar el árbol de peso máximo. Primero, el de Kruskal. Si ustedes se acuerdan, Kruskal necesitamos que fuera una gráfica simple y conexa, que tuviera n vértices y m aristas y una función que asignaba a cada una de las aristas un peso y buscábamos el árbol de expansión de peso mínimo. Primero empezábamos con todos los vértices y no teníamos ninguna arista en el árbol, es decir, el subconjunto de aristas era el conjunto vacío y con eso teníamos una gráfica parcial de Hem. En el algoritmo de Kruskal, primero ordenábamos las aristas en orden creciente, es decir, a la arista que le asigno el primer orden, es decir, A1, su peso tiene que ser el menor de todas las aristas. A2, su peso únicamente es mayor o igual que el de la arista A1 y es menor o igual que el de todas las demás. Y de esta manera, sucesivamente, vamos a etiquetar a cada una de las aristas de tal suerte que estén ordenadas de menor a mayor peso. Una vez que ya tenemos las aristas ordenadas, lo que vamos a hacer es fijarnos en si al agregar la arista se forma un ciclo o no. Esto aquí lo vemos reflejado en función de las componentes conexas. Omega de temas ahí, lo que me está diciendo es cuántas componentes conexas hay en la gráfica generada al agregar a mi árbol la arista I. Entonces, si el número de componentes conexas es igual al número de componentes conexas que había antes de agregar la arista menos uno, quiere decir que no se forma ningún ciclo. Entonces, yo voy a tener, voy a juntar dos componentes conexos. En este caso, como no forma ningún ciclo, voy a agregar la arista al árbol. No se forma ningún ciclo. Y por lo tanto, yo lo agrego al árbol en el algoritmo de Kruskal. En caso contrario, si se forma un ciclo, entonces el número de componentes conexas en la gráfica generada al agregar la arista al árbol tiene que ser igual al número de componentes conexas que yo ya tenía en la gráfica parcial del árbol. Entonces, aquí lo único que estoy diciendo es, si se forma un ciclo al agregar la arista ahí, entonces desecho la arista, no la agrego. Esto era como lo habíamos manejado en clase del algoritmo de Kruskal. Finalmente, había un criterio de paro. Yo iba a examinar nada más las aristas siempre y cuando no tuviera el número de aristas necesaria en el árbol. Como yo tengo una gráfica de orden n, el árbol tiene que tener n-1 aristas. Entonces, cuando yo ya tenga las n-1 aristas, voy a terminar el algoritmo. No vale la pena seguir examinándola porque a partir de este momento, cada arista que yo examine me va a formar un ciclo, entonces únicamente iteraría de manera absurda. Bueno, este es el algoritmo de Kruskal con este pseudocódigo. La idea es la misma. Ordenan las aristas en orden creciente, van agregando de una en una, siempre y cuando no se formen ciclos. Si se forma un ciclo, no agregan la arista al árbol y terminan cuando ya tienen un árbol de expansión. ¿Cuál es el truco para modificar el algoritmo para obtener el árbol de peso máximo? Es aquí en el punto número 1, únicamente ahora ordenamos las aristas en orden decreciente respecto a su peso, es decir, la arista 1 va a tener el peso mayor de todas las aristas y la arista AM va a tener el mínimo peso. Con este simple truco, nosotros ya podemos obtener ahora el árbol de peso máximo. El algoritmo en sus siguientes pasos se queda igual. Para cada una de las aristas, examinamos si se forma un ciclo o no. Si no se forma ciclo, la agregamos al árbol. En caso de que forme un ciclo, la desechamos. Y terminamos cuando ya tengamos suficiente número de aristas para formar un árbol. Ahora bien, el algoritmo de Prim. Si ustedes se acuerdan del algoritmo de Prim, lo que va a hacer es ir agregando un nodo en cada iteración hasta tener todos los nodos. Entonces comenzamos con un vértice cualquiera de la gráfica y ese es el vértice que se encuentra dentro de la miba. No tenemos ninguna arista y únicamente está nuestro vértice. Vamos a ir agregando vértices de uno en uno. Para eso es que usamos el contador K aquí. Y entonces hacemos K igual a K más 1.
Vamos a tener un conjunto de aristas que tienen exactamente un extremo en xk más 1 y estas son las aristas que visualmente veíamos como que salían de la amiba. La arista en el algoritmo de que vamos a agregar al árbol es la arista AK de peso mínimo entre el conjunto de candidatas. Una vez que agregamos esa arista, nosotros vamos a agregar al extremo de AK que no está en la amiba al conjunto XK. De esta manera actualizamos el conjunto de vértices que están dentro de la amiba y el conjunto de aristas que se encuentran en el árbol. Si ya tenemos todos los vértices, terminamos. En caso contrario, actualizamos el contador, volvemos a tener el conjunto de candidatos, agregamos la lista de peso mínimo que salga de la amiba, agregamos el vértice que no estaba dentro y así vamos iterando hasta que tengamos el árbol de expansión de peso mínimo. Bueno, ¿cuál va a ser la modificación? De nueva cuenta, la modificación es muy sencilla. Únicamente ahora vamos a buscar la arista de peso máximo. Si nosotros en cada paso de la iteración agregamos la arista que tenga el mayor peso, entonces con eso vamos a garantizar que obtenemos el árbol de expansión de peso máximo. Finalmente, el algoritmo de Buruka. Aquí nosotros pedíamos que nuestras aristas no tengan el mismo peso para que el algoritmo funcione bien. Y en una primera iteración no tenemos ninguna arista y cada vértice es un árbol trivial de color azul. Igual vamos a utilizar un contador K para tratar de estar construyendo el árbol, pasar de un bosque a un árbol azul. Y en cada iteración, para cada árbol de color azul, seleccionábamos la arista no coloreada incidente al que tenga el menor peso. Una vez que ya teníamos la arista incidente al árbol de menor peso, la agregábamos a ese árbol respectivo y con eso nosotros íbamos uniendo árboles. Entonces pasábamos de tener un bosque hasta que ya nada más tenías un árbol. En ese caso terminaba el algoritmo de Buruka y con eso ya garantizábamos que teníamos el árbol de peso mínimo. De nueva cuenta, la modificación es trivial. Igual vamos a empezar con que ninguna arista ha sido coloreada, cada vértice es un árbol trivial de color azul. Y lo único que vamos a fijarnos es de que ahora en cada paso nos vamos a seleccionar la arista de mayor peso incidente a cada uno de los árboles. Al hacer esto vamos a ir uniendo los árboles con las aristas de mayor peso y al finalizar cuando solamente tengamos un árbol azul ya tendremos el árbol de expansión de peso máximo.